Hoy es 4 de julio y es día de Pier Giorgio Frassati. Y para este episodio está conmigo Pablo Suárez. Y bueno, él es alguien que también le encanta este beato. Y él nos va a platicar la historia de Pier Giorgio. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es un privilegio poder estar aquí y poder hablar de Pier Giorgio Frassati, un santo que beato, pero ya será santo. Ya está en camino. Que me ha cambiado la vida, que realmente ha sido un parteaguas pues en mi vida de fe, y que creo que es un ejemplo para todos los jóvenes que estamos tratando de navegar, ¿no? en este mundo lleno de dudas, ¿no? Que ya no hay tanta claridad. Creo que él puede ser un gran ejemplo de lo que estamos llamados a hacer, y no porque tengamos que ser Pier Giorgio II, pero porque su santidad es un gran ejemplo y es una gran inspiración que podemos tener para ser santos. Sí, justamente creo que los jóvenes podemos identificarnos con él, porque bueno, ya nos vas a platicar un poquito de su vida, pero creo que él es alguien que buscaba la verdad y hacer las cosas bien, dentro, como tú dices, de este mundo de confusiones que podemos tener, ¿no? De cuál es la verdad, qué sigo, quién soy, mi identidad, y pues darnos cuenta que nuestra identidad es Cristo, y bueno, pues es la verdad, yo creo, un gran ejemplo de santidad en la vida ordinaria. De hecho, bueno, pues te comentaba que yo no tengo un santo favorito, pero yo empecé mi amor por los santos por Pier Giorgio Frassati, y estoy segura que conozco mucho menos que tú, pero a mí se me hacía muy impactante como alguien tan joven, porque él murió muy chiquito, bueno, a los 24 años, ¿no? Como alguien tan joven pudo hacer tanto y pudo haber tocado tantos corazones. Entonces, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención y estoy muy, muy ansiosa de escuchar un poquito más sobre su vida y conocerlo un poquito más. Pues sí, Pier Giorgio muere bastante joven. Él nació el 6 de abril de 1901 y fallece el 4 de julio de 1925. Entonces, 24 años. Y realmente tiene una santidad, y siempre que me preguntan por qué es tu santo favorito, qué es lo que hizo de extraordinario, siempre es difícil de responder, porque realmente Frassati, lo extraordinario de Frassati es que es una santidad extremadamente ordinaria, y eso es lo que la hace tan atractiva y tan alcanzable. Él nació de una familia bien colocada en Italia, de principios del siglo. Su papá era el fundador del periódico La Stampa, que todavía existe. Ya no es de los Frassati, por temas en la época de Mussolini, que les quitaron el periódico, pero era un periódico importantísimo en la época, y sigue siendo un periódico bastante importante, con tendencias de izquierda, ¿no? No nació en una cuna extremadamente católica. Entonces, cualquier joven se puede sentir identificado, ¿no? Tanto los que venimos como de una tradición mucho más católica, como los que no necesariamente. Porque nos muestra que eso no es un impedimento para la vida de fe, ¿no? Su papá pues respetaba a la iglesia, ¿no? Imaginemos que era un católico cultural, pero lo que es un católico cultural de 1900, ¿no? Que se iba a misa los domingos, y era un poco más respetuoso, probablemente pagaba su diezmo, pero sí con cierto sesgo anticlerical. Más que nada porque son de Turín, del norte de Italia, donde está el Piamonte, de donde viene pues, la unificación de Italia, que pues tiene orígenes anticlericales, con la intención de quitar los estados pontificios. De hecho, cuando nace Pier Giorgio ya no existe como tal los estados papales. Su mamá, también católica de tradición, de misa los domingos, pero no más. Y él nace en medio de esta familia, ¿no? Con cierto, ¿no? grado de poder adquisitivo y cierto estatus, y termina siendo lo más opuesto, ¿no? Y no como un San Francisco en el sentido que deja todo, pero que dentro de esa vida él pudo cultivar pues estos 3 consejos evangélicos, ¿no? De la pobreza, la obediencia y la castidad, pues a un nivel pues heroico, pero tampoco al grado que sea inalcanzable, o como. Y creo que para hablar de Pier Giorgio vale la pena mencionar que muchas veces cuando hablamos de santos, que los adornamos mucho, ¿no? A veces los ponemos tan santos que ya no alcanzamos como a ver esa humanidad en ellos. Y eso no es culpa de los santos, eso es culpa de nosotros como iglesia,
que a veces por querer, pues, honrar su memoria, honrar sus virtudes, a veces hemos olvidado que la labor principal de los santos es ser nuestros guías y ser nuestros compañeros y ser nuestros ejemplos en el camino. Y creo que por eso mismo Pier Giorgio es un excelente ejemplo. Él pues crece, ¿no? Nace su hermana, tiene una hermana, crece y desde pequeño muestra como cierta sensibilidad espiritual. Iba a misa y al catecismo, pero no es que en la casa le fomentaran mucho su vida de fe, pero desde pequeño muestra tener como este sentido de Dios. Y pues todo empieza como con las buenas, pues los buenos sacerdotes que también hubo en su vida, ¿no? Que le fueron acompañando, le fueron pues dando luz, ¿no? Y alimentando esa caridad, ¿no? Que yo desde pequeño va creciendo, va acercándose a la misa, ¿no? Dice que ponía atención, se enojaba con su hermana porque le distraía, y la hija de uno de los amigos de su papá, que iban a misa juntos, y que la niña de misa le decía, Pier, ¿no te quieres casar conmigo? Y que él se enojaba porque le decía, es que me distrae de la misa, yo quiero poner atención, ¿no? Llevaba su misal, no dejaba poner atención. También de pequeño tiene estos chispazos de caridad. Alguna vez toca a alguna señora pobre y pide dinero y él lo primero que hace es quitarse los zapatos y dárselos y cerrar la puerta. O alguna vez llega llorando porque su papá no le quiere dar dinero a un mendigo en la calle, llega y hasta que se queja con su mamá y hasta que su mamá no sale y le pide pues el nombre al Señor, no se quedó tranquila. Entonces desde pequeño va mostrando como esta tendencia hacia la bondad, hacia la caridad, que realmente todos tenemos. No creo que ninguno de los que nos esté oyendo diga, yo de pequeño era muy malo, yo de pequeño veía a alguien que no tenía zapatos, no es que lo tuviera. Creo que todos, gracias al bautismo, pues tenemos esta gracia y esta sensibilidad, y el chiste de la santidad está en cultivarla. Algo esencial en la vida de Pier Giorgio, un momento clave en la vida de Pier Giorgio fue cuando a los 13 años entra en un instituto jesuita y lo invitan a recibir la comunión diaria. Y por 3 días estaba luchando con mi mamá porque recordemos que en esa época para comulgar tenías que tener ayuno eucarístico no de 1 hora, no de 3 horas, sino desde las 12 de la noche del día anterior. Entonces eso significaba que se tenía que ir a la escuela sin desayunar. Entonces para su mamá eso era se infartaba, ¿cómo se iba a ir el niño sin desayunar? Y por 3 días le está rogando que la deje y al final le dan el permiso, y a partir de ese momento en su vida procuró la comunión diaria. Incluso cuando iban de excursión y él era alpinista, ¿no? Y él disfrutaba mucho el deporte en general, ya fuera a montar a caballo, salir con los amigos a alguna caminata. El alpinismo era lo que más le gustaba, pero esquís, pues lo que te imagines, el deporte en esa época, andaba en bicicleta. Y aunque le prometieran el mejor paseo o el día más divertido, él no llegaba hasta haber ido a misa primero, hasta haber comulgado. Porque él sabía que de ahí venía como toda la gracia que él podía tener en su vida. Él estuvo en un instituto jesuita y ahí aprendió su fe, o sea, adquirió más su fe en el colegio con los jesuitas que en su familia. Sí. Él cuenta a su hermana escribe su biografía que se llama Los días de su vida. Él cuenta que la abuela era muy piadosa, ¿no? Que era muy devota del rosario, que constantemente rezaba por los muertos de la familia, y que él fue aprendiendo un poco de ver a su abuela, y también en el instituto jesuita empezó a aprender, ¿no? De estos buenos sacerdotes que había como a su alrededor, más que de la familia, ¿no? En la familia era un poco mal visto el tema de la fe. Entonces, por eso conforme Pier Giorgio va creciendo, pues su vida se vuelve un misterio para su familia. Y al final no van a descubrir quién es el verdadero Pier Giorgio hasta el día de su muerte, ¿no? O hasta el 6 de hecho, su hermana dice que no descubrieron la vida de Pier Giorgio como tal hasta el 6 de julio, que fue su funeral. Bueno, por eso ya es adelantarnos un poquito. Antes de eso, Pier Giorgio entró a la universidad, ¿no? Estudió ingeniería, me parece. Sí, Pier Giorgio toda la vida la escuela le costaba mucho trabajo. Y eso es algo en lo que nos podemos identificar.
A veces pensamos que los santos, no soy fan de Santo Tomás de Aquino, que era brillante, pero yo era medio burro para la escuela, entonces yo siempre me identifico con Pierre Giorgio, porque las clases de sus papás y las clases de sus hermanos siempre estaban hablando de que Pierre Giorgio tienes que estudiar, y es que estamos muy tristes porque te fuiste extraordinario, y él estudiaba mucho, pero le costaba la escuela porque se reía al último, y era el que más reía, y pues constantemente como que tenía este tipo de problemas, pero pues le echaba ganas. Entonces toda la vida escolar pues fue trabajando, fue echándole ganas, y siempre le decían como, tú no tienes que estudiar, ¿no? ¿Para qué te esfuerzas? Digo, si no se te da, pues tú no tienes que estudiar, al final tu papá te va a heredar el periódico, ¿no? Y él decía, no, yo soy pobre como todos los pobres, o sea, yo tengo que hacer de mi vida pues, algo que valga la pena. Y es justo por eso que él decide estudiar ingeniería, porque él veía su vocación sirviendo a los mineros como un ingeniero. Y todo esto nace porque su papá era embajador, bueno, era este hombre muy rico, que después entra en el periodo de la entreguerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, entra en la política, se convierte en senador del Reino de Italia y posteriormente se vuelve embajador. Le mandan como embajador a Berlín, y ahí es, en estos viajes que hacía Pierre Giorgio a Berlín, se da cuenta de la miseria y de cómo vivía la gente después de la guerra, ¿no? En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, le impusieron sanciones económicas que no acabó de pagar incluso hasta 2010, y había muchísima miseria. Entonces ahí conoce a un sacerdote jesuita, no recuerdo el nombre, que servía entre los pobres, y acompañaba a los pobres y visitaba a los pobres, e incluso visitaba a las prostitutas en la noche. Y Pier Giorgio, saliendo a conocer y viendo esta parte de la caridad, empieza a moverse su corazón y empieza a ver en el pobre a Cristo. Y se da cuenta que en Italia, por la situación en la que está viviendo y el anticlericalismo que hay, y también como cierta cerrazón dentro de ámbitos de iglesia, él no podía ser sacerdote y dedicarse a atender a los pobres. Entonces, la mejor manera que él podía hacerlo era siendo laico. Y creo que eso es algo que también podemos darnos cuenta hoy. A veces pensamos que si eres bueno o te gusta el tema de fe, o si eres piadoso tienes que ser sacerdote, cuando la realidad es que tú estás llamado a ser santo en donde quiera que estés, ¿no? Ya sea aquí grabando un podcast, o sea en el seminario, o sea siendo sacerdote, o siendo la vocación a la que Dios te haya llamado. Entonces él se da cuenta que su vocación está atendiendo a los pobres, y pues ve que el camino más propicio que tiene es a través de estudiar ingeniería. Entonces entra a la universidad y le toca vivir una época muy convulsa en Italia, como te platicaba, donde está creciendo el comunismo, ¿no? Hay un gran auge de marxistas, y también está el fascismo. Entonces estas dos ideologías, que no, el chiste no es contrastarlas, pero que llegan a tener ciertas posturas muy similares, ¿no? Los extremos siempre llegan a tocarse, habitaban y consistían en la universidad. Y él era parte del círculo católico, ¿no? de la Federación Universitaria Italiana Católica o algo así, y también de Acción Católica. Y pues dentro de esta misma universidad pues están todas estas peleas entre un lado y otro, ¿no? Estas peleas ideológicas, y Pier Giorgio pues entre todo ese mundo se mueve y busca estar evangelizando, ¿no? Y busca estar avanzando la causa de Cristo. A él uno de los grandes documentos de la iglesia que lo mueve es la Rerum Novarum de León XIII, ¿no? Tanto que él se dedica junto con Acción Católica a publicar un periódico, no recuerdo el nombre, ¿no? En el cual se buscaba enseñar como o propagar las enseñanzas de la Rerum Novarum, que es el origen de todo lo que es la doctrina social de la iglesia. Él veía la importancia de que la iglesia sirviera a los pobres, ¿no? Que no se encerrara en sí misma, pero también veía que el camino no estaba ni en el fascismo, ni el camino estaba en el comunismo. Y creo que es algo que ahora es muy importante tener en cuenta, porque creo que hay muchas tendencias, ¿no? En el mundo casi todo quieren que sea blanco y negro, y Frassati es de esos santos que está en el centro. Él dice, yo no soy de derecha ni de izquierda, yo soy católico. Y como católico, yo tengo este llamado a servir a los pobres porque en cada uno de ellos está Cristo. No porque haya una lucha de clases, no porque haya una lucha ideológica. Él pues venía de una familia que tenía dinero, ¿no? Pero su
El movimiento no era una filantropía nada más de, ay, porque tengo dinero, tengo responsabilidad, ni era sentimiento de culpa, sino nacía de un genuino buscar encontrarse a Cristo en el otro. Tanto así que San Juan Pablo II lo llama a él el hombre de las 8 bienaventuranzas. Y ya vivir una es bastante complicado, imagínate ser el hombre de las 8 bienaventuranzas. Sí, justamente yo, bueno, no conocía tanto de Pier Giorgio, pero ahorita que mencionas como su postura ante la situación actual como política que había, ¿no? O también esto que menciona Juan Pablo II, yo siempre lo vi como un joven que tenía algo especial. Y creo que a todos nos ha pasado que hemos conocido a alguien que nos inspira algo, ¿no? Alguien que dices, esta persona rompe el esquema de alguna u otra forma. Y estoy segura que, bueno, esto es lo que sabemos de él, pero ¿cuántas personas no tendrán como este encuentro personal, como algún recuerdo que les haya quedado por Pier Giorgio, ¿no? Entonces, creo definitivamente que vivir una bienaventuranza es difícil, habrá 8, como dice Juan Pablo II, pero creo que ni siquiera él se enfocaba en querer ser santo como tal, o sea, obviamente quería ser santo, yo me imagino, y católico, pero creo que a veces nos enfocamos más en cómo yo ser santo en lo individual que en salir de mí. Creo que cuando quitamos el foco y le quitamos... Es que es una línea muy delgada, porque obviamente hay que buscar la santidad como los santos, pero pues estos santos, más que buscar la santidad, buscaban amar a Dios, que es la santidad, pero creo que el foco, uno es hacia ti y otro es hacia Dios. Y creo que ha de ser muy bonito encontrar a un universitario. O sea, yo me pongo en el lugar de alguien que lo ha de haber conocido y decir, definitivamente tiene algo. Yo sí creo que la gente que su foco no está en ellos sino en Dios, tiene algo, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho lo que me contaban de Pier Giorgio, es que era alguien muy, o sea, con muchos amigos en la universidad y a la vez muy disruptivo. Y a la vez como que nunca fingió ser alguien más, pero quien era él bastaba como para atraer a la gente, para decir, hay algo aquí. Totalmente. Y algo que a mí siempre me llamó, es lo que decías, es que es una santidad diferente. Estamos acostumbrados a pensar que el santo se tiene que ver de un modo, ¿no? Ponle hábito religioso, ponle horas y horas de oración, ¿no? Te lo imaginas, ¿quién es santo? El que está rezando la hora eucarística. ¿Quién es santo? El que está rezando el rosario. ¿Quién es santo? El que está atendiendo los pobres. Y claro, Pier Giorgio hacía casi todas esas, hábito religioso no tenía, porque era laico, pero sí hacía todas esas. Pero la cosa, y la gran maravilla es que vemos en Pier Giorgio que era santo, sí, mientras visitaba a los pobres y los enfermos, pero también era santo cuando salía a comer con sus amigos. Y eso es lo increíble, que la santidad no es algo que hacemos, la santidad emana de quiénes somos. Y de reconocer, o sea, cuando te reconoces hijo amado del Padre, y yo creo que eso es lo que le pasó a Pier Giorgio, se reconoce, tiene este encuentro con Cristo, de pronto toda su vida se transforma, y no es como que ser católico era una parte de su personalidad, o era una parte de las cosas que él hacía, sino era católico, y como católico era amigo, y como católico ayudaba a los pobres, y como católico era hijo, y como católico era estudiante. Pero ese era el crisol y los lentes con los cuales él veía todo, ¿no? No solamente... Bueno, pues creo que eso es importante, porque siento que no se habla tanto de eso. Sí, como era alguien normal, o tú pensarías que es alguien normal. Yo veo fotos de Pier Giorgio, o sea, riéndose con sus amigos, escalando, me encanta, a mí desde que lo veía en sus fotos, aparte guapísimo escalando, con su pipa, ¿no? Y pues dicen que una frase de él muy suya es hacia lo alto. Entonces, no sé, como que es que es muy fuerte pensar cómo yo en mi vida ordinaria puedo llenarme tanto de Dios y llenar a los demás sin hacer algo humanamente extraordinario. Que bueno, al final Pier Giorgio sí hizo algo extraordinario, pero como tú dices, la familia supo después, como que también, como que tuvo esta vida en la que él hacía una caridad silenciosa que al final hizo tanto ruido que ahorita lo conocemos todo el mundo, ¿no? Y bueno, a mí eso me motiva y digo, pues cuántas personas no conoceré que podrían ser santos,
no sé, a mí me llama mucho la atención. Te digo que con él empecé yo mi camino de amor a los santos, porque justamente me conquistó la naturalidad de la vida en santidad, que es vida en amor a Dios. Sí, él tenía una personalidad magnética, ¿no? Atraía a todo el mundo, ¿no? Dice que tenía una risa que se escuchaba, que cantaba terriblemente mal y se tenía que esconder en el confesionario para que lo dejaran cantar en misa, porque si no le estaban cayendo. Que cuando iban de excursión a la montaña, siempre estaba haciendo bromas, ¿no? Y que sus amigos, para que se callara así, te doy un dulce si te callas 5 minutos. Y le daban el dulce para que se callara. Entonces la santidad no es nada más estos actos de piedad, y claro, es muy bonito estos santos a las almas víctimas, es muy bonito estos santos contemplativos, pero también como joven, es muy llamativo un santo joven, un santo que viva esa alegría del evangelio. Y creo que el secreto de ese magnetismo, de esa vida de Pierre Giorgio, emana de dos fuentes, y que lo podemos revisar y lo podemos ver en la vida de casi todos los santos, pero que en Pierre Giorgio también es muy claro, y a veces no se nota tanto, o no se exalta tanto, porque era laico. Pero él tenía una profunda devoción a la Virgen María, amaba a la Virgen María, tanto así que en las mañanas cuando estaba en Polón, que era su casa como de semana, hay un santuario dedicado a la Virgen en la montaña. Tanto así que él en las mañanas, sábado, 6 de la mañana se paraba para ir a visitar el santuario, para ir a comulgar, y de regreso, ¿no? Antes de que fuera el desayuno, o cuando puedan decir algo, constantemente rezaba el rosario. Dicen que se quedaba rezando el rosario, o todas las noches llegaba y rezaba su rosario, cuando que rezaba, cuando iban en los trayectos, en el tranvía, y siempre veía la oportunidad de estarlo rezando, incluso cuando iba en el tren, alguna vez que estuvo en la cárcel, ya te platicaré con sus fascistas, pero en la cárcel rezaba el rosario con sus amigos. Y el otro secreto de su santidad fue que tenía un profundo corazón eucarístico. Y creo que esas son las dos ramas, una profunda devoción a la Virgen María y un corazón eucarístico. Él todas las mañanas comulgaba y pues escribía, ¿no? En su diario y en sus notas, ¿no? Jesús todas las mañanas me hace una visita, que yo le regreso con mis pobres medios con sus pobres, o algo así dice la frase. Pero él se entendía a sí mismo como una custodia viva. Y así como dice Juan el Bautista, ¿no? Que cuando ve a Cristo, ¿no? Que él cree que yo disminuya. Esa era su relación de Frassati con la Eucaristía. Que Cristo crezca en mí y yo disminuya. Y al final, no es que disminuya tu personalidad con la santidad, sino que es más plena. Bueno, al final, pues tú tienes que ser santa como tú seas santa, yo tengo que ser santa como yo tengo que ser santa, ¿no? No tienes que ser Pierre Giorgio Frassati mujer y yo Pierre Giorgio Frassati hombre. Dos. No, tenemos que ser santos como tú y yo estamos siendo llamados. Y algo que es clave, y también se puede ver mucho en la vida de Pierre Giorgio, es ese ver cada oportunidad, ver cada momento como una oportunidad de evangelizar. En todo lo que hacemos, en nuestras pláticas con nuestros papás, con nuestros amigos, cuando estás en misiones, cuando estás en la parroquia, pero también cuando no estás haciendo nada que tenga que ver con la iglesia, ¿no? Ir al estadio, o ir a correr, o hacer ejercicio. Él veía todos estos momentos como una oportunidad de compartir la buena nueva de Cristo. Pues hemos sido salvados, Dios te ama, ¿no? Y bueno, o sea, yo sé que después él entró a la universidad y tuvo como, o bueno, lo que dices de la cárcel, ¿no? Que tuvo ciertos momentos en su vida donde él fue muy aguerrido con sus creencias, incluso en su alegría se ve que tenía una personalidad fuerte. Sí, totalmente. Nuevamente, ¿no? Ahora pensamos que para ser santo tienes que ser callado y no decir nada, ¿no? El santo es el que no dice nada y que hagan lo que quieran los demás. Pero, pues Pierre Giorgio nos da testimonio de que un santo sí está por la paz, pero no es un pacifista, ¿no? Sí, estamos por la paz de Cristo, pero no podemos ser pacifistas. Él, siendo miembro de la Acción Católica, en numerosas ocasiones le tocó pues que iban a alguna conferencia eucarística o que iban a saludar al Papa, y que en el camino hay una anécdota de alguna vez que fueron a saludar al Papa y que de ahí pues todos los jóvenes de Acción Católica dijeron vamos a
rezar el rosario, vamos a hacer una visita a la tumba del soldado desconocido. Y que la policía fascista puso varios como barricadas para que no pudieran llegar los jóvenes a rezar, ¿no? Porque no quería que hubiera demostraciones de piedad pública. Entonces, pues los jóvenes, pues con este impulso que les da, pues uno, vivir la fe en comunidad, ¿no? Y dos, pues tener la verdad, pues van avanzando, ¿no? Se brincan una barricada, se brincan la otra, al grado que tiene que llegar la policía montada, ¿no? De Roma, y quiere quitarles sus banderas, porque ahí cada círculo de la Acción Católica tenía su propia bandera, y intentan quitarles las banderas, y empieza ahí una pelea, ¿no? Entre policías y jóvenes, ellos por defender pues, sus banderas, ¿no? y la Virgen y lo que traían, la policía por quererlo romper, y pues en eso se llevan a todos presos, ¿no? La policía empieza a agarrar, empieza a golpear a todos y se los llevan a la cárcel. Y entonces, ya estando en la cárcel, empiezan a pasar lista de quiénes son y quiénes son sus papás, ¿no? Y pasa, pues, Pepito y Sutanito, y llegan con Pier Giorgio, le preguntan nombre, ¿no? Apellido, Frassati, y se espantan, ¿no? Los guardias que estaban tomando la anotación se espantan y llaman al capitán, y dicen, aquí hay un Frassati, ¿no? Está Frassati. Y ya sale el guardia muy apenado, ay, ¿es usted hijo del senador? Sí, mi papá es el senador. Ah, no se preocupe, hubo una terrible equivocación. Usted puede salir, no se preocupe, ya usted se puede ir. Y que Piero le dice, pues yo no me voy hasta que se vayan todos conmigo. Y no se fueron hasta que dejó ir a todo el mundo, ¿no? Y en lo que esperaba, ya una vez que los dejan salir, él dice, bueno, ahora nos vamos a hincar todos, le dice a todos los jóvenes, hay que hincarnos y hay que rezar un rosario aquí por nosotros y por los que nos maltrataron. Y rezando el rosario, ¿no? Entonces, alguna vez también estaba promocionando, él era miembro de Adoración Nocturna y estaba promocionando en la universidad, ¿no? Había jugado un torneo, ponía pósters, fue y puso su póster para invitar a los jóvenes a la adoración, y que llegaron unos, no recuerdo si estos eran comunistas, quisieron quitarle el póster, querían arrancar el póster y él no se dejó. Y entonces que empezó a forcejear con estos dos y los golpeó y se quedó ahí cuidando el póster, porque ustedes pueden tener sus cosas, nadie se las quita, nadie va a quitar lo mío, ¿no? Y se quedó ahí, ¿no? Y es una valentía, ¿no? Y a veces pensamos que ser manso quiere decir ser menso, pero no. Ser manso, pues sí, está bien, pero cuando tenemos que defender las cosas de Dios y cuando tenemos que defender la verdad, hay que ser valientes. Pero hay muchos santos, seguramente tenemos Santa Juana de Arco igualmente, pero bueno, llama la atención, ¿no? Y justo eso a los fascistas les molestaba tanto Frassati que alguna vez entraron a su casa, se metieron un grupo de fascistas a su casa, porque claro, su papá, aunque no tenía la misma ideología política que Pier Giorgio, y eso le generaba cierta fricción en casa, era antifascista. Y una vez se metieron, ¿no? Estos fascistas se brincan la reja, entran a la casa, y él estaba en su casa, estaba en la parte de servicio, su mamá y su hermana, y él. Entonces, pues todas espantadas, las señoras gritando, su hermana gritando, todo el mundo con miedo, los fascistas rompiendo, y que él agarra un bastón y a bastonazos los corre. A golpes lo saca de su casa. Y incluso fue noticia, al día siguiente sale en el periódico que Pier Giorgio había corrido a unos fascistas. Y hay algunas fotos por ahí que se pueden encontrar de Pier Giorgio al día siguiente, ¿no? Celebrando con su mejor amigo el haber corrido a los fascistas. Wow, la verdad no conocí estas anécdotas, pero sí, o sea, es que podríamos ser cualquiera de nosotros. Creo que nada más el tema es ser nosotros completamente, porque creo que luego podemos caer en la trampa de querer parecernos, como tú dices, ¿no? A un santo, y pues nos comparamos mucho, ¿no? Tal vez con Teresita, toda tierna, o San Agustín, o el súper inteligente Santo Tomás, pero realmente yo creo que Pier Giorgio solo fue él, o sea, él en plenitud. Y es que eso es ser santo, porque Dios nos creó para la santidad, Dios nos creó para él, o sea, la santidad ni siquiera es nuestra, o sea, el único santo es Dios, o sea, la santidad es dejarnos llenar por la santidad de Dios, y es el triunfo de Dios en la vida de cada quien, o sea, Dios triunfando en tu vida es santidad.
Entonces, que Dios sea el rey de tu vida y gobierne tu corazón, tu vida, tu alma, eso es, ¿no? Entonces, no tenemos que anularnos a nosotros mismos, porque creo que luego nos da miedo la conversión o querer este cambio de vida radical, porque ya estamos tan llenos de conceptos que creemos que es anularnos a nosotros mismos la santidad, cuando simplemente ser nosotros en plenitud. ¿Y cómo es eso? Pues dejarnos llenar por la santidad de Cristo, porque solo Él es el único santo realmente, y dejar que Él sea el rey de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestra alma. Y bueno, pues podemos ver esta espontaneidad de Pier Giorgio, pero estoy segura que Dios gobernaba en su vida, Dios era su rey, y eso es la santidad. Sí, hay algunas frases que traigo aquí que te podría compartir. Por ejemplo, esta es una de las que más me gusta, ¿no? Y dice, la sociedad moderna está ahogada en las penas de las pasiones humanas y se está alejando de todos los ideales de amor y paz. Los católicos, nosotros y ustedes, debemos traer el aliento de bondad que solo puede brotar de la fe en Cristo. ¿No? Y es una frase de una carta que le escribe a un amigo. No es que él fuera un gran teólogo, un gran pensador, brotaba de la espontaneidad y de esa cercanía con la Eucaristía. Porque también su fe brota de eso, la santidad no puede venir más que de Dios, y lo decías, y la única manera que tenemos de poder acercarnos a Dios es mirando. Vamos a acercarnos con la oración, pero qué mejor manera que literal comernos a Dios. Claro. Y bueno, eso lo llevaba a él, pues a vivir la caridad, ¿no? Pero a vivir la alegría con los amigos, a vivir el estudio, y a vivir incluso en la parte del amor, ¿no? A veces, ¿no? Algunos más, algunos menos, depende como la biografía que agarres. Mencionan la historia de Laura Hidalgo. Pier Giorgio tenía su grupo de amigos más cercanos, su mejor amigo se llamaba Marco Beltramo, y dentro de ese grupo había distintas personalidades, ¿no? Eran hombres y mujeres. Y él le puso el nombre a su grupo de amigos, el tipo o los tipos sospechosos. Y dentro de ese grupo había una joven que se llamaba Laura Hidalgo, era un poco mayor que él, pero que era muy bueno, ¿no? Dicen que tenía también un corazón muy bonito. Y él estaba enamorado de ella, ¿no? Desde el principio él se enamoró de ella. Y claro, nunca salieron como más, porque pues él no quería como darle alas a algo que no fuera, ¿no? Porque al principio pues él está pensando cuál es su vocación, y después cuando ve que no es su vocación, pues lleva a Laura a su casa para que la conociera. La lleva a Laura con sus amigos a su casa, pero para que más o menos su mamá la conociera y la viera a su hermana. Alguna vez también la invitó a su casa como, también así como en un plan de, ay, vamos a tomar el té, nada así como romántico. Y se da cuenta que su mamá no la va a aprobar, y su papá tampoco. Y en ese momento sus papás están teniendo muchas fricciones en su matrimonio. Y entonces él se ve en la necesidad, o él se ve en la necesidad, es que tengo que dejar ir este amor, porque si yo persigo el amor de Laura y yo busco casarme con Laura, pues voy a dividir a mi familia. Porque mi mamá pues me va a querer apoyar. Al final, aunque no la apruebe, mi mamá me va a apoyar, pero mi papá no. Y le escribe a su hermana con mucha tristeza, porque dice, no tiene ningún sentido destruir una familia para construir otra. Entonces, él vivió muchos sufrimientos como internos, ¿no? Pero a los cuales también podemos entender, ¿no? Y que todos los jóvenes hemos pasado por algún corazón roto y podemos decir, claro, pues, es que también es parte de la santidad, es parte de la vida humana. ¿Y sabes algo? O sea, creo que el mundo de hoy no lo entendería, no lo entenderíamos. Hoy estamos tan inmersos como en el coaching y muchísima terapia y como, a ver, supérate, viniste a ser feliz, tienes que buscar tu felicidad, si no estás feliz en este trabajo, salte, ¿sabes? Y estoy de acuerdo, o sea, yo no estoy diciendo seamos masoquistas o sea, Dios nos quiere felices, pero todos los santos han sacrificado algo y hay muchos santos que han tenido vidas como humanamente infelices o no plenas, ¿no? Que querían algo y no lo consiguieron, una enfermedad, toda su vida en cama, y dices, ¿cómo? O sea, el mundo de hoy me dice como, supérate, viniste a ser feliz, usa los dones que Dios te dio, usa las oportunidades, pero al mismo tiempo ves como que hay santos que ofrecen cosas, ¿no? Yo no me sabía esta anécdota. Entonces sí creo que esto va muy contra el mundo,
pero al final creo que vamos a estar de cara a Dios y todo esto que tenemos aquí es un medio. Y pues bueno, creo que nuestras decisiones, más que en saber qué me va a dar más plenitud, qué me va a hacer más feliz, es como qué me va a acercar más a Cristo, ¿no? Y creo que si él en su conciencia creía que esto era lo mejor, lo más cristiano, lo más santo, aunque tuviera que sacrificar algo que era bueno, pues lo hizo. Entonces, pues sí, creo que son decisiones, y creo que todos los santos han pasado por decisiones que han tenido que tomar, y nosotros también las vamos a tener que pasar. Creo que es de cara a Dios la resolución de estas decisiones. Y justamente por esos momentos él escribe que hay varias frases, ¿no? Pero necesitamos sacrificar nuestras propias pasiones, de hecho a nosotros mismos, porque sin este sacrificio nunca lograremos nuestro objetivo, ¿no? Y también en la misma carta dice, me preguntas que si estoy de buen humor, ¿cómo no podría estarlo, ¿no? Cuando mi confianza en Dios me da fuerzas, siempre debemos estar alegres. Y al final es cierto, ¿no? El mundo ahora nos vende la idea de plenitud y de felicidad, pero si queremos vivir la plenitud y la felicidad que nos vende el mundo, de haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú tienes que ser feliz, acabamos más vacíos. Yo no conozco a nadie, y tengo amigos que nada que ver con la fe, pero no conozco a nadie que me diga, ¿sabes qué? Me reventé el fin de semana y tengo relaciones y me siento pleno. Ya nos venden esta felicidad, pero, pues mira, como dirá Frassati, y lo cito también porque, pues, qué mejor que él que nos lo diga, ¿no? Dice, la verdadera felicidad no consiste en los placeres de este mundo o en las cosas terrenales, sino en la paz de conciencia que solo tenemos si somos puros de corazón. La pureza de intención creo que es una virtud de la que ya no se habla tanto, pero creo que justamente se necesita mucho hoy en día en nuestras decisiones, como a veces lastimamos a otros sin darnos cuenta, como a veces tomamos decisiones o tenemos como estas dobles intenciones o sabemos que algo no puede salir bien. Entonces, justamente como él habla de la pureza de intención, creo que como cristianos es algo que tenemos como que retomar y creo que no hay pierde. Creo que teniéndola como de brújula, pues no puede haber una decisión que salga algo muy malo teniendo esta pureza de intención. Y al final, también, él habla de la felicidad, ¿no? Y en su época, ¿cuánto más ahora? Pero, pues imagínate, en esa época, pues es mucho menos el tema pues de las ideologías, ¿no? Que te jalan de un lado a otro. El tema pues de este egoísmo, ¿no? De nada más estar pensando en nosotros mismos. Y también, pues ahora, sin duda, es una enfermedad de esta generación, la depresión. Todo el mundo está deprimido, todo el mundo está triste, ¿no? Y hay depresión clínica que se debe atender, definitivamente, ¿no? Ser católico no impide que puedas entender que hay enfermedades psiquiátricas que se tienen que atender. Pero también hay una tristeza como en general, y creo que la pandemia lo ha sacado a flote mucho, ¿no? Hay como un cierto pesimismo, incluso entre los jóvenes. Pues la situación económica no es la mejor del país, y hay varias cosas, pero la tristeza está ahí. Y a mí siempre me llamó mucho, también, como decía Frassati, ¿no? Un católico no puede evitar ser feliz. La tristeza debería ser desterrada de sus almas. El sufrimiento no es tristeza, que es la peor de las enfermedades. Entonces se vale sufrir, o sea, hay cosas que nos van a doler, pero no podemos estar tristes, porque al final, si realmente tenemos fe, si realmente tenemos esperanza, pues al final Cristo ha vencido. Cristo está con nosotros, y si Cristo ha vencido, pues qué más. A mí, también desde que lo conocí, una de las frases que constantemente él decía y me quedó muy grabada es que él decía que el día de su muerte iba a ser el día más bello de su vida. Y yo digo, ¿qué fe tendría que tener? Y claro, Frassati era fan de San Pablo, leía las cartas de Pablo y todo el tiempo estaba referenciando a San Pablo. Y San Pablo también dice, ¿no? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Imagínate que todos los católicos dijéramos eso. Imagínate que todos los católicos dijéramos, el día más feliz de mi vida va a ser el día que me muera. No. Porque ahora en la pandemia, yo no los juzgo. No soy yo. O sea, cada quien tiene sus historias y ha habido situaciones horribles. Pero creo que en general, como católicos, no debemos vivir con tanto miedo.
no deben estar encerrados y tengan miedo. Y eso no quiere decir que no te cuides o no te laves las manos, pero quiere decir que al final, pues Dios gana y al final nadie sabe ni el día ni la hora. Y a mí me recuerda mucho, yo ya tengo 27 años, ¿no? Cuando yo conocí a Frassati tenía 15, ¿no? Yo decía, es mi hermano mayor y como, ¿no? La meta aspiracionista, ¿no? De llegar a los 24 y ser santo. Bueno, tengo 27 y no soy santo, ¿no? Pero al final, pues el camino sigue. Y me ayuda a recordar que yo me puedo morir mañana. O sea, yo podría morirme después de grabar este podcast y que salga póstumo, ¿no? En memoria, aparte del podcast. Porque pues nadie la tiene comprada. Y al final eso debería ser como el motor que nos lleve a decir, pues, ¿qué más puedo hacer para ganarme el cielo ahorita? O sea, ¿qué más puedo hacer por el reino de Cristo aquí y ahora? Porque mañana no sé. Hoy, ¿cómo puedo evangelizar? Claro. Sí, yo siempre he dicho eso. A veces nos preocupamos por el futuro. Cuando tenga mi vocación, mi familia, haga misiones, mi caridad, ¿no? Pero es como, ¿quién te asegura que vas a despertar mañana? El único momento que tienes para amar a Dios es hoy. A veces decimos, como en el futuro haré esto y 1000 proyectos, ¿no? Pero no existe. Es el único momento para ser santo, que es amar a Dios. Ese único momento es hoy, ahora. Sí. Chicos, solía escuchar esta frase, ¿no? Que una vida hermosa se hace de momentos hermosos. Y creo que es cierta, pero creo que también decir, una vida santa se hace de momentos santos. Sí. ¿No? Y pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Esta anécdota de Santo Domingo Sabio, ¿no? Que les pregunta San Juan Bosco, ¿qué harían si les quedara una hora para vivir o algo así? Y él le contesta, yo trataría de meter la bola negra para mi vida. Y todos los demás que se querían confesar, pues claro, es que si vivimos santamente y haciendo lo que tenemos que hacer, eso no excluye la felicidad, eso no excluye la diversión, eso no excluye la belleza o lo bueno. También hay otra frase de Benedicto XVI que Cristo no excluye nada de lo que es bello, bueno y hace la vida grande. Claro que excluye muchas cosas, excluye el pecado, claro que seguir a Cristo y desear la santidad, pues sí nos hará excluir muchas cosas de nuestra vida, pero nada de lo que hace la vida bella, buena, ¿no? Y grande. Y eso lo vemos en la vida de Pier Giorgio. Es verdad. Y bueno, hablando de la muerte, de todo eso que estamos hablando, ¿cómo fue que murió Pier Giorgio tan joven? ¿O cómo fue este último periodo de su vida? Pues Pier Giorgio, desde que cumple más o menos 18, entra a formar parte de los círculos de San Vicente de Paul. Y Turín es famoso porque es como la cuna de los santos sociales, ¿no? Tenemos a Don Bosco, está San Vicente de Paul, y ha habido algunos otros beatos, ¿no? Que se han dedicado como a atender, porque Turín es una ciudad industrial. Entonces, en Turín ya se vivía un poco los estragos que hemos visto con la revolución industrial, que sí ha traído cosas muy buenas, pero también ha dejado a muchos niños sin hogar, ¿no? Con muchos niños con padres que no los pueden atender porque están trabajando todo el tiempo. Y también mucha pobreza, ¿no? Y está mucha gente en situaciones como vulnerable. Entonces él, pues después de que tiene estas como experiencias que lo ve en Alemania, regresa y entra a formar parte del círculo de San Vicente de Paul. Y él dedicaba sus tardes a visitar a los pobres y a los enfermos. Él tenía un corazón como muy grande por los enfermos. Y ahora que leía la biografía, aunque nunca me había caído en la cuenta hasta este año que estaba leyendo la biografía, que él no le pedía dinero a sus papás para atender a las necesidades de los pobres. Él, todo lo que trabajaba o lo que le daban de dinero, él buscaba cómo optimizarlo para poderlo repartir entre los pobres, pero no le pedía dinero a sus papás porque sabía que no se lo darían y porque también reconocía que pues, era de ellos y si ellos no querían darlo, pues, no podía obligarlos a. Entonces, te digo, desde que cumple los 18 se dedica a visitar a los enfermos. Cuando está ya casi por graduarse de la universidad, cuando muere, papá le dice que por felicitarlo le va a regalar un coche, que puede elegir un coche nuevo, pero imagínate, en 1925 un coche lo que te saldría, o el dinero. Y Pier Giorgio decide elegir el dinero
Y con ese dinero se compra una bicicleta, porque le habían robado una bicicleta, y el resto del dinero lo dedica para una viuda en su huerta. Y constantemente visitaba a los pobres, incluso sus amigos le decían que cómo era posible que entrara a lugares así, sucios, que olían mal. Yo alguna vez algo dices que no entiendo cómo puede estar, huele horrible ahí. Y dices que está Cristo ahí, y si tú no lo ves, no te lo puedo explicar, pero yo ahí veo a Cristo. ¿Y tengo qué? Y en algunas de esas visitas, a finales de junio de 1925, entra en contacto con un enfermo de poliomielitis y se contagia. Entonces, pues a partir de junio de 1925, pues va desarrollando la enfermedad sin que él se dé cuenta. Él sigue saliendo, haciendo sus vueltas, sí se empieza a sentir como cansado, empieza a tener mareos, pero al mismo tiempo su abuela paterna está agonizando. Entonces, él, siempre callado, siempre silencioso, siempre no queriendo ser una molestia para su familia, no dice nada. Entonces todavía su abuela fallece el 1 de julio de 1925 y él todavía esa noche se para y está rezando el rosario ahí con su abuela, cae desmayado y poco a poco pues, se va desarrollando la enfermedad y pues no se dan cuenta. La familia está todo enfocado en que la abuela se está muriendo y en que tienen que hacer cosas para la abuela y él no dice nada. Y cuando se dan cuenta hasta el 3 de julio es que lo ve el doctor y él está postrado ya en la cama. El doctor le pide que se siente y él no puede. La poliomielitis va pues dejándote como paralítico, te va paralizando los músculos. Entonces él ya no podía levantarse. Entonces ahí es cuando se dan cuenta, pero ya era demasiado tarde. O sea, mandan pedir un suero de París, no llega a tiempo. Y él, de hecho, lo último que escribe es... ¿cómo murió? Jueves o viernes. No, muere un sábado, y creo que era viernes, que era el día que se juntaba con el Círculo de San Vicente de Paul, y dice que el único favor que le pidió en ese momento, pues como que lo está viendo su papá, y le dice, el único favor que le pidió en toda su vida a su papá fue que publicara una oración en el periódico al día siguiente, y a su hermana y a su amigo, que escriben una nota, y es lo último que escribe en esta vida, que fueran a recoger unas medicinas que él ya había pagado y que las llevaran a sus enfermos. Y fallece. Y bueno, pues, toda su vida como de apostolado, su familia la desconoce por completo. Porque, pues no es que él no quisiera contarles, pero como no era un ambiente abierto a recibirlo o a escucharlo, pues él no decía mucho. Normalmente lo criticaban en casa, como que siempre estaba perdiendo el tiempo, siempre estaba en las nubes o nada. Y no es hasta su funeral que de pronto pues, empieza a correr por la ciudad de Turín el rumor de que pues, había un falleció Pier Giorgio y pues van al funeral pues la gente pues, de clase alta porque eran amigos del papá, pero de pronto se dan cuenta que viene pues, también todos los pobres de Turín, ¿no? De Turín, los pobres de Turín están ahí en el funeral y que fue un shock para todos porque los ricos no sabían que el hijo del senador hacía todo esto, ni su familia, ni su papá, ni su mamá, ni su hermana sabían todo lo que él hacía, y los pobres no sabían que él se apellidaba Frassati, o sea que era hijo del senador. Entonces, todo el mundo así como de, ¿y qué hacen aquí ustedes? Y no sé, se me hace un gran ejemplo de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, y que realmente pues él creo que también es un tema, ¿no? Ahora como que creemos que porque te apellidas de una forma u otra, porque estudiaste en una escuela u otra, porque estás en tal movimiento, o en tal congregación, o en tal parroquia, ya eres alguien. Y creo que Giorgio también muestra eso, es que eres un hijo muy amado del Padre, y en donde eres un hijo muy amado del Padre, ¿no? Y al final es lo que importa, no quién eres, ni en qué estatus estás, ni... Es verdad, como que a veces queremos mucho reconocimiento del mundo y como yo soy esta persona, yo soy el que hace este apostolado, yo tengo este apellido, ¿no? Cuando realmente para Dios, o sea, va a escuchar un cliché que nos dicen siempre, pero, o sea, es exactamente el mismo valor el hijo del presidente, el hijo de
tal persona tan importante o la persona que pasa en la calle y recoge la basura. Entonces creo que sí, a veces podemos caer en estas como tentaciones humanas de sentirnos especiales por lo que hacemos o por quienes somos o por de dónde venimos, pero realmente lo que nos hace especiales es que Dios nos creó y que somos hijos de Dios y ya. Y Juan Pablo II lo beatifica en 1990, ¿no? Le pone el mote del hombre de las bienaventuranzas. Y pues hay un movimiento fuerte en el mundo, ¿no? De gente que ha sido inspirada y movida por Pier Giorgio Frassati. Y creo que es eso, es que él vivió su vida al máximo, ¿no? O sea, así como San Pablo decía, ¿no? He corrido bien la carrera, ¿no? He peleado el buen combate y he llegado a término. Pues así él, ¿no? Con tan solo 24 años, pudo terminar la carrera y llegar el día más feliz de su vida. Y pues yo creo que él mismo pudo, o sea, no le quedó nada más que dar. O sea, con esa nota que escribe al final de las medicinas, es que ya no le quedó nada más que dar, lo dio todo. Era su preocupación más grande. O sea, su última preocupación antes de morir era: entreguen estas medicinas, ¿no? Y creo que en este mundo que le tenemos tanto miedo a la muerte, que la pandemia nos vino a recordar lo frágiles que somos y que nos vamos a morir, como lo más obvio del mundo nos lo vino a recordar. Bueno, yo admiro de eso a los santos, como que no tienen como ataduras a este mundo, como que realmente es un deseo sincero de estar con Dios, que obviamente pues da miedo, ¿no? Es lo desconocido, pero es que no es un salto a lo desconocido, es un salto como a regresar, a volver a las manos amorosas de quien nos creó. Y bueno, pues creo que a veces se nos puede olvidar, pero yo digo como, ¿cómo quieres vivir esta vida? O sea, todas estas personas ya murieron, ya no existen y están con Dios ahora. Entonces, lo que hayan hecho aquí o deshecho realmente, y se queda en el mundo, no importa. Lo importante es lo que haces para la vida eterna, y que al final yo creo que el cielo o el infierno pues es un eterno perpetuar de lo que decidas en la tierra. Si en la tierra, con todo y tus fallas, estás decidiendo a Dios, aunque sea muy imperfectamente, aunque sea cero como Pier Giorgio Frassati o como cualquier santo, pero si es como tu inclinación, Dios, 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 pues obviamente vas a ser la misma persona cuando mueras, pues va a ser tu inclinación al morir, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que estos santos son un ejemplo y a mí me inspiran mucho a no tener miedo a la muerte, sino tener miedo a tener una vida sin Dios y a no buscarlo aquí, porque obviamente cuando me muera yo lo quiero buscar y quiero ver su rostro y como buscar ver su rostro aquí en los pobres y en la Eucaristía. Son las dos formas y obviamente en los demás, ¿no? En nuestra familia. Es la forma de verlo aquí, en lo que nos preparamos, que nunca vamos a estar listos, pero en lo que nos preparamos pues para verlo como es. Totalmente. Justo él lo dice, y tengo aquí la frase, le escribe a su amigo, ¿no? Creo que la vida debe ser una preparación continua para la otra, porque no se sabe el día ni la hora de nuestro paso. Y eso lo escribe en julio de 1923, un año antes de que muriera, ¿no? Y en esa misma carta es que le pone, ¿no? Para él, el día más bello será el día de su muerte. Qué cañón, ¿no? Esa conciencia, y creo que es parte, y lo hemos perdido. La verdad es que ahora, pues por alguna u otra razón, que no se escucha eso en el público, no nos lo recuerdan los suficiente. Y yo te puedo decir, el mejor consejo que me ha dado mi director espiritual, Pablo, te vas a morir. Y cuando te mueras, pues esa promoción laboral, o ese trabajo, o ese puesto, pues, digo, igual importaba mucho, igual y no, pero sopésalo contra el hecho de que un día te vas a morir. Así no te rendimos de eso. Claro, esta vida tiene que ser esa constante preparación. Parte de ser santos, intentar ser santos, está en eso, en entender que somos finitos y que tenemos solo esta vida para ganarnos la que sigue. Y claro, no es que te la ganes, ¿no? Ahí vamos a entrar en teológico, la fe, las salvaciones por gracia o por las obras, y no sé por qué le dan tantas vueltas y todo está ahí en la carta del apóstol Santiago, donde si tu fe no tiene obras está muerta. Entonces sabemos que Pier Giorgio tenía una fe increíble por todas las obras que realizaba.
en lo ordinario, ¿no? No tienes que estar en éxtasis. Sí. Justo la vida del cristiano es estar en constante preparación para la muerte y sí, hace falta hablar de eso. Y pues como lo veía él, ¿no? No verlo con miedo, sino con esperanza. Yo quisiera terminar con una frase, como una invitación que nos hace Frassati. Le escribía esto a sus amigos también poco antes de morir, él sin saber que se iba a morir. Sí. Y creo que nos lo hace a todos, ¿no? Y les decía, les insisto con toda la fuerza de mi alma a acercarse a la mesa eucarística con la mayor frecuencia posible. Aliméntate con este pan de los ángeles, del cual obtendrás la fuerza para luchar las luchas eternas. Muchas gracias, Pablo, por compartirnos de la vida de este beato que a mí me encantaba, que para mí fue el inicio de una pasión, que es los santos, la vida de los santos, que realmente pues cada santo es ver el triunfo de Cristo en una persona. Tal vez Cristo triunfó en algunos vicios, en algún pecado en específico, pero siempre en cada santo triunfó. Entonces celebrar a un santo es celebrar a Cristo. Y pues bueno, a mí por eso me encanta hablar de santos, porque realmente hablar de un santo es hablar de él, hablar de su triunfo. Y así es como Cristo va a triunfar en la tierra, por medio de todos los santos, ¿no? Entre más seamos, pues más expandemos este triunfo. Y pues nada, te agradezco mucho por este espacio que bueno, a mí me encantó. Y pues le pedimos mucho a Pier Giorgio que nos ilumine, que interceda por nosotros, por todos los jóvenes que lo necesitamos, que creo que estamos en un momento en el que nos podemos sentir perdidos, que tal vez no sabemos cómo vivir nuestra fe, pues que nos ilumine, que interceda por nosotros, que Él nos entiende como joven, pues para que sepamos cómo cumplir estos anhelos que tenemos, que Dios pone en nuestros corazones y que solo en Él los podemos cumplir. Pier Giorgio Frassati ruega por nosotros.